Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Gasull, soy el presidente de Semergen Comunidad Valenciana y os quiero dar la bienvenida a este curso Semergen en Red que iniciamos hoy. Es un curso que va a constar de 6 sesiones. Quiero indicaros que hemos pedido la acreditación por el EBES. El contenido del curso van a ser sesiones en las que cada día pues, va a estar un médico de atención primaria y un especialista de nivel hospitalario. Hoy va a estar con nosotros, y quiero agradecerle su presencia, el doctor Miguel Salabert, que es jefe de la sección de infecciosos del Hospital La Fe y al mismo tiempo presidente de la Sociedad Valenciana de Infecciosos. Muchas gracias. Y bueno, es siempre un placer una colaboración entre sociedades y espero que podamos ir más allá. Los contenidos, queremos que este curso no sea unas presentaciones al uso, tipo de una presentación. Preferimos que sea una especie de diálogo y para ello os pedimos vuestra colaboración, porque para ello se va a disponer de un chat donde podéis lanzar todas las preguntas que consideréis oportunas. Os animamos a ello porque esto va a hacer que sea más fructífero y haya una mejor interrelación. El curso va a estar colgado en la página web de Semergen, todos los contenidos a los cuales podréis acceder. Tenemos también una dirección en YouTube, que es Semergen CV, y también un hashtag para redes sociales, que es @Semergen en red _CV 2020. ¿Vale? La gente que se ha inscrito al curso mayoritariamente es de aquí, de la Comunidad Valenciana, pero el curso, bueno, pues tenemos participantes y se pueden inscribir de toda España. Yo, antes de empezar con el contenido ya del curso propiamente, quiero agradecer a MSD la implicación en la formación del personal sanitario. Últimamente está haciendo un esfuerzo muy grande con nosotros en atención primaria. Prueba de ello son los últimos 2 cursos que hemos hecho, ACERCAP, Comunidad Valenciana, y ENDOCAP, que se hicieron el año pasado y el anterior. Y, bueno, siempre ha estado implicado en la formación, lo cual va a redundar, lógicamente, en una mejora en la calidad de asistencia a nuestros pacientes. Quiero indicaros que de momento hay 225 inscritos. Una cosa que no os he dicho, el curso va a estar colgado en la página de Semergen y os quiero indicar que hemos pedido, ya os lo he dicho, una acreditación al EBES, pero para conseguir esa acreditación, cada día, cada sesión va a haber un test al cual podéis acceder a través de la misma página web. Y hoy ya, sin más, vamos a pasar al curso propiamente dicho. Como sabéis, la primera sesión, el tema es seguimiento post-COVID-19 en atención primaria. ¿Cómo integro al paciente post-COVID en mi consulta? Bueno, hemos tenido una emergencia sanitaria que nos ha roto todas las certezas que teníamos en nuestro sistema sanitario y nos ha generado una gran incertidumbre. A mí me gustaría que Miguel nos contara un poco, porque nosotros desde atención primaria hemos realizado, creo, una labor fundamental haciendo una función de barrera para que no todos los pacientes fueran a nivel hospitalario, pero lógicamente el trabajo, digamos, más arduo ha estado probablemente a nivel de hospital. Me gustaría que nos dijeras un poco tu experiencia en esta pandemia. Bueno, Vicente, ante todo, muchas gracias por la invitación, en nombre tuyo y de Semergen, Comunidad Valenciana. Gracias también por esta bonita estancia en el Colegio de Médicos y el apoyo también de los patrocinadores de MSD, que tanto hace por la formación. Y la verdad es que esto ha sido un trabajo coral, es decir, todos hemos tenido nuestra función, cada uno a su nivel. Es verdad que, pues como en cualquier tipo de batalla o ejército, unos pueden estar en primera línea, otros en retaguardia, otros en medio planificando. Y desde luego, si hemos podido asumir este tsunami, esta ola que venía aquí en la Comunidad Valenciana con una velocidad y una altura probablemente
a favor, es decir, diferente a lo que ha ocurrido en Madrid, Barcelona, en otras comunidades autónomas, ha sido porque, por un lado, es verdad que nos habíamos ido preparando, pues a nivel a lo mejor de consejería, a nivel de departamentos de salud, a nivel hospitalario, es verdad, y sobre todo los compañeros de críticos, pues habíamos hecho una situación de acordeón, de estirar, digamos, o comprimir según el modelo de presión que íbamos a tener, pero está claro que gran parte del caudal que nosotros teníamos que tamponar, que teníamos que afrontar en ese volumen de pacientes, en esa cascada que sabíamos que estaba llegando, estaba con un filtro. Ese filtro sois vosotros en atención primaria, una buena gestión en atención primaria, una buena gestión de los casos y además en momentos de incertidumbre, donde aún no estaba todo protocolizado, donde no teníamos aún demasiado conocimiento de todos los aspectos preventivos, organizativos, no digamos de tratamiento, etcétera, pues la labor que habéis hecho en atención primaria y también en urgencias y unívocamente es lo que ha permitido seleccionar muy bien los pacientes. De la misma manera que a nosotros se nos han seleccionado los pacientes ingresados para saber si podían ir o no ir, criterios de ingreso o no en las unidades críticas, lo mismo habéis hecho vosotros en filtrar con mucha profesionalidad y sabiduría qué grupo de pacientes podíais seguir, con mucho esfuerzo, entiendo, en atención primaria en momentos donde no habían, pues a lo mejor los recursos, la claridad, los medios que ahora tenemos. O sea que nosotros muy agradecidos por la labor que habéis hecho, lo reconocemos y creo que la sociedad también lo ha visto y lo reconoce, porque esos aplausos que pueden ser comentados yo creo que eran para todos en general. Ya digo que una cosa es estar en primera línea, pero vosotros también estabais en primera línea de otra manera. Una cosa es el paciente más grave, más crítico, pero otra cosa es el paciente que hay que cribar bien y hay que seguir adecuadamente. Muy bien. Vamos a ver. Esta diapositiva creo que la tenemos todos supervista. Son las sucesivas olas que se espera que se produzcan. Bueno, la primera ya parece que ya estamos pasándola, que es los casos, digamos, agudos de infección por el SARS-CoV-2. Aparecen 3 nuevas olas. Una que sería la de las secuelas en aquellos pacientes que han sufrido una enfermedad grave o un ingreso en unidad de cuidados intensivos. La segunda ola, al menos a nivel de atención primaria, va a ser todos aquellos pacientes con patologías crónicas, que como bien sabes es la mayoría de lo que tenemos, y que a lo largo de estos 2 meses y medio, se les ha dejado de hacer el seguimiento habitual y que ahora, lógicamente, habrá que retomarlo. Y lo mismo que nosotros a nivel de otras especialidades, vamos a ver, endocrino, cirugía, etcétera, que habrá que retomarlo. Y, por último, la tercera ola, pues parece ser que van a ser todas aquellas repercusiones en los estados emocionales que puedan generar, bueno, pues cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, y si ya el paciente anteriormente lo tenía, todavía peor. Pero luego, aparte, se une la incertidumbre a nivel económico y a nivel laboral, que lógicamente va a generar mucha sobrecarga emocional. Todo esto, además, se junta a la sobrecarga física y psíquica también de los profesionales de la sanidad, que hemos estado haciendo frente a toda esta situación. ¿Te parece que esto es así o es más una invención que surge de un alarmismo? Yo creo que sí que tiene el esquema atisbos de ser correspondido con una cierta realidad. La verdad es que la enfermedad nos ha enseñado tanto, tan rápido, hemos tenido que leer, estudiar, hemos tenido otra epidemia de información, que al final de alguna manera hemos tenido que compartimentalizar, estructurar, para ver si podíamos digerir esto que nos estaba llegando, este desafío, este reto. Y yo creo que en cierta manera, y aún queda por ver, porque nos quedan semanas, meses, y veremos esto hacia dónde va, pero nos queda tiempo para ver cómo se van a mover estas olas con otras facetas, con otro caleidoscopio de situaciones. El virus está ahí, parece que se ha atenuado, parece que ha vuelto a hacer otra mutación que a lo mejor ya no es la de agresividad, virulencia, penetración, contagiosidad que había. O sea, de hecho, hay una mutación, ¿no?, que hace que quizás en algunas ciudades haya sido más intenso, en algunas comunidades, ¿no?, en torno a Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña. Pero esto pagamos un precio, el peaje pienso que es alto. Y lo estamos viendo porque ha habido un mundo COVID
y un mundo no COVID. Y el mundo no COVID se ha quedado muy reducido y se ha quedado casi como apartado, marginal. Yo creo que hemos sido negligentes todos en la gestión de ese mundo no COVID, gente que nos ha atendido de su infarto, de su cardiopatía, de su riesgo cardiovascular, de su tumor, de su quimioterapia, de su cirugía, salvo las urgentes. Y ha habido una demora, no digo desidia, pero ha habido una lista de prioridades. Con lo cual esto tanto en primaria como a nivel del hospital, al fin y al cabo los pacientes están en un flujo, no son ni de unos de otros, son de todos, no han sido atendidos. Quizás nos hemos centrado mucho en el mundo COVID, en los pacientes con coronavirus, en los contactos, en el seguimiento, pero hemos dejado todo al margen y ahora es verdad que a marchas forzadas estamos con nuevas ideas reestructurando esto. Y tanto a los pacientes como familiares, como a la población en general, a la ciudadanía, como a nosotros mismos, los profesionales, creo que ahora, porque en el momento de la adrenalina, quizás pues uno no se da cuenta del propio daño que se está sufriendo con todo esto. Depende de la templanza física mental de cada uno, de lo preparado que está. Quiero decir con esto que algunos venimos de la época de la pandemia del SIDA, hemos pasado también por los casos sospechosos de ébola, la gripe H1N1, el Zika, el tal. Es decir, algunos ya hemos vivido otras epidemias y otras pandemias, pero nada que tenga que ver realmente con este coronavirus. Y ahora yo creo que todos estamos sufriendo, un poco que ahora estamos en esa entrecomillada luna de miel, estamos padeciendo un poco el peso psicológico y esa factura emocional que quizás está llevando un poco a lo mejor a la quemazón de los profesionales y por otro lado a la depresión, ansiedad y tal de parte de la población en todo esto. Y de hecho yo creo que hay un principio de acción-reacción cuando ves que van habiendo las fases y cómo la gente se lanza a la calle, a las terrazas, parece incluso el efecto pendulazo, ¿no? Quizás habría que buscar un equilibrio. Un equilibrio, ¿no? Creo, como tú muy bien has dicho, que estas olas van a venir, pero a mí, sinceramente, lo que me preocupa es finales de septiembre, primeros de octubre, cuando empiecen los cuadros catarrales. Esperemos que este año la gripe sea más benigna, pero realmente, bueno, pues ahí vamos a tener otra vez, si no una ola, sí, digamos, otra vez una incertidumbre en el ejercicio, y yo creo que es un momento para el cual debemos de estar preparados. Luego hablaremos del tema de las vacunas, claro. Pero realmente ahí es donde se nos puede, hasta incluso esto que parecen olas sucesivas, a lo mejor van y se nos juntan, porque claro, ahora el aspecto económico y los aspectos laborales están un poco protegidos por los ERTEs, pero cuando pase el verano es que probablemente ahí se nos va a juntar todo. Por eso, desde atención primaria, bueno, pues lo que estamos pidiendo es refuerzo para nuestra actividad, porque creemos que efectivamente vamos a tener que lidiar una labor muy importante. Bueno, esta diapositiva también creo que es conocida por todos y es un poco, bueno, pues lo que hemos dicho al principio, ¿no? Digamos que los casos de hospitalización y de muerte pues han sido el menor número de casos, pero que lógicamente han tenido una gran repercusión por la elevada mortalidad que ha tenido. Sin embargo, bueno, pues los infectados que probablemente y asintomáticos, que han sido la mayoría, sobre un 85%, esos son los que hemos tenido que lidiar en atención primaria. Lógicamente, estos pacientes que estáis dando o que habéis dado de alta, ahora van a tener que pasar a atención primaria. Y nosotros, desde atención primaria, os pedimos en los informes de alta, pues unos informes de alta completos. Vamos a ver, lógicamente pedimos una historia electrónica compartida, pero sí que pedimos al menos la información en el informe de alta. ¿Qué opinas? ¿Qué elementos debían de considerarse en ese informe de alta? Sí, desde luego está claro que ahora en este iceberg, en el iceberg, conteniendo más medios diagnósticos de serología, de PCRs que estáis aplicando ya a gran escala en atención primaria, estamos viendo más el tamaño, ¿no?, de esta roca de hielo, ¿no? Y
entre todos vamos conociendo más, ya tiene estudios de seroprevalencia, realmente escasos aún con 2,5 o 5%, por lo tanto tenemos que seguir pues, conociendo nuestra población. Y estos meses, como decía, son fundamentales para prepararnos antes de septiembre, octubre, noviembre. Es decir, tenemos un tiempo ahora, es verdad que va a haber o hay un colapso económico, veremos también esto qué factura paga a nivel nacional y europeo, pero hay un riesgo también de colapso sanitario de nuevo si no hemos aprendido nada en estos 4 meses y no lo aplicamos ahora. Es un momento básico para que cojamos todo el pool de comorbilidad que tenemos conjuntamente y lo trabajemos y lo preparemos en estabilizarlo, en tenerlos bien controlados metabólicamente, etcétera, cardiovascularmente, respiratoriamente. Y bueno, a partir de ahí veremos, luego hablaremos de temas de prevención. Pero cuando hemos tenido un paciente moderado, grave, muy grave, crítico, que ha sobrevivido y hemos de devolverlo a su entorno por las diferentes maneras, al final no hemos tenido que utilizar el hospital, digamos, acomodado de Campanar, ni tampoco, pero ahí están, pues hicieran falta el hospital de campaña, pero sí a través, por un lado, de las unidades de hospitalización domiciliaria, el hotel que se abrió y sobre todo vosotros en atención primaria, los pacientes han podido volver a sus domicilios. Creo que es fundamental reinventar un poco la historia clínica, hacerla también orientada por problemas, crear una serie de prioridades y hacer una adenda muy especial en relación con esto que ha sido el coronavirus, que no es una neumonía, neumonitis, sin más, esto es una enfermedad sistémica propia, por tanto, del médico general, del médico internista, va más allá del pulmón la afectación. Y todo eso creo que debemos hacer constar qué órganos o qué problemas han deteriorado en los pacientes. De ahí que, pues aparte de decir si se confirmó o no el SARS, y aparte de la PCR se ha hecho después algún estudio serológico, qué tipo de cuidados va a necesitar en esta fase de convalescencia, las comorbilidades, cómo se han manejado, si las hemos podido dejar bastante aquilatadas, desde luego saber tema de cuidadores, todo aspecto de conexión, disponer de una habitación, de una serie de características del hogar que sean también apropiadas, baños, es decir, consideraciones son un poco logísticas domésticas, pero son importantes a la hora de dar el alta, tanto información paciente familiar como información a vosotros. No podemos daros un informe de esos que a veces sale de algún hospital nuestro, que prácticamente no es una historia clínica de alta, es una especie de cuestionario de base de datos para hacer ensayos clínicos. Cada vez que veo eso, si me pongo en vuestro lugar, me indigna, porque son 5 hojas que prácticamente son ítems. Eso ni es humano ni es práctico, y creo que eso lo hemos de desterrar. Una cosa es un checklist práctico a pasar y compartirlo, pero otra cosa es no daros una historia orientada por problemas y bien estructurada. ¿Como el checklist? Este puede ser, realmente es una adaptación que nosotros queremos hacer porque estaba haciendo más, habíamos dirigido este diseño más para a lo mejor un entorno de hospital de crónicos, de hospital, ya digo, un sociosanitario o lo que queríamos abrir en Campanar, pero realmente teníamos también preparado alguna adaptación para el paciente que va a domicilio, que va al cargo vuestro, de vuestra competencia en atención primaria en el centro. Y desde luego creo que es fundamental, pues eso, una serie de datos de filiación, de contacto claro, y desde luego pues tiene que haber una serie también de consentimientos, y debemos remarcar cómo ha sido el curso evolutivo, sobre todo el final, en qué condiciones, en qué bandeja lo estamos entregando, digamos, cuáles son las últimas exploraciones realizadas y en qué momento, en qué tiempo, qué resultado han tenido, por si necesitan una consecución de nuevas exploraciones que se puedan hacer en el centro, o a lo mejor haya que enviarlo de nuevo al hospital, el tratamiento obviamente, y una serie de cuidados muy importantes. Y como estos pacientes pueden haber necesitado oxigenoterapia y seguir utilizándola o necesitándola no, o terapias inhaladas, alguno puede que lleve aún unos últimos días de tratamiento intravenoso, secuelas que puedan quedar, si sondas nasogástrica o urinaria, todo esto creo que es importante. Qué grado de deterioro cognitivo, mental o intelectual puede haber quedado. Algunos pacientes ya no es lo clásico que hayan quedado con una alteración, ¿no?, de olfato, de gusto y tal, sino que algunos tienen un enlentecimiento de pensamiento y son más torpes en lo físico y en lo intelectual, y entonces estos pacientes requieren por la familia y por nosotros un manejo especial
no digamos si es continente en continente o si ha habido úlceras por el encamamiento prolongado, y tengamos en cuenta que no los hemos podido rehabilitar bien. Yo, perdonar la frase, decíamos que estos pacientes tenían las 3 S, estaban solos, estaban sin comer y estaban a veces sucios porque no daba tiempo a que tuviéramos personal suficiente para cumplir con sus necesidades, no solo de compañía, sino de cuidados en todos los aspectos. Entonces hemos de evitar esto. Creo que a lo largo de los días, semanas, conseguimos atender mejor a estos pacientes que en el momento de la oleada inicial, y lo correcto, humano y digno es que os los podemos entregar en esas buenas condiciones, en las mejores posibles, bien especificadas, para seguir trabajando. Es un continuo. Yo hay un aspecto que me gustaría, no sé, comentar contigo. Yo estoy de acuerdo contigo que una epidemia como este virus, pues probablemente es, bueno, yo particularmente no la he conocido. Yo estuve también con lo de la gripe aviar, cuando lo del ébola y tal, pero no llego a esto. Pero a mí me da la impresión de que efectivamente es muy contagioso, es muy rápido en su evolución, pero se ha concentrado, a mi modo de ver, al menos lo veo por el punto donde yo he estado, fundamentalmente en nichos. O sea, tenemos las residencias de ancianos, que es un aspecto que a mí me preocupa muchísimo, porque, bueno, creo que es población vulnerable, de riesgo, y donde hay que extremar todas las medidas, y habría que realizar unos planes, creo, de control mucho más exhaustivos. Y luego han sido, si te fijas, otra población, los sanitarios. Hemos sido población que lógicamente hemos tenido mucho más contacto y muchas más posibilidades. Y creo que son 2 nichos, y me da la impresión de que el contagio se produce sobre todo, ha de haber una carga viral suficiente y se produce por la reiteración del contacto. No sé si estás de acuerdo o no. Y a raíz de eso, el informe, sobre todo en aquellos pacientes que vayan a ser institucionalizados, creo que debe ser todavía mucho más exhaustivo, y que ahí se debían no sé, llevar a cabo medidas para preservar a esa población, porque realmente ha sido donde más ha habido, más se ha acumulado, sobre todo los casos de mortalidad. Lógicamente eran pacientes mayores, con muchas patologías, pero también, bueno, pues creo que ahí es donde son 2 puntos que hemos de hacer hincapié. Sí, son 2 puntos donde han habido muchos errores, unos de desconocimiento, otros de falta de preparación o de escucha, y son aspectos muy mejorables, como decía, durante ahora estas semanas, meses que tenemos por delante, en el caso de que volvamos a tener. Ahora tenemos una meseta con pequeñas réplicas o blips muy concretos, estamos totalmente asumiendo los casos nuevos, y muchos de los positivos de PCR son realmente detectados en atención primaria. Pero desde luego estas 2 poblaciones hemos de trabajarlas muy bien. El grupo de ancianos de residencias no podemos volver a gestionar esto como se ha gestionado por parte de todos, sobre todo por la parte político-sanitaria, por las autoridades, los responsables en ese sentido, pero nosotros también. De hecho, creo que al menos en nuestro entorno de la provincia sí que es verdad que gracias a que se tomó un poder sobre estas residencias, se enviaron por un lado a atención primaria, a las unidades de hospitalización domiciliaria. Nosotros hemos tenido médicos de nuestros equipos de interna que están brindando esta labor de cooperación con los equipos de domiciliaria. Se ha logrado poner un cierto orden, controlar a nivel de residencia, como decías también, filtrar y evitar el que ese boom viniera al hospital, porque si no, esa avalancha probablemente nos hubiera colapsado el sistema sanitario hospitalario como tal. De hecho, el problema que hemos tenido en el último mes ha sido cómo devolver estos pacientes ancianos de 80, 90 y casi 100 años algunos a las residencias de ancianos y tal, por temas de PCR, de serologías, de cuidados, y mucha de nuestra sala, no la de marzo, abril, pero sí la de mayo, ha sido un hospital de crónicos, ha sido una residencia hospital de crónicos. Hemos actuado a ese nivel. El equipo de interna infecciosas de la FE, por ejemplo, pues hemos estado haciendo una tarea que es la que se haría en un centro sociosanitario, en una residencia. Respecto al personal sanitario, en nuestra unidad prácticamente nadie se ha contagiado. Es decir, si tú conoces los protocolos,
los circuitos, estás formado, entrenado. Nosotros veníamos de preparaciones ya de la gripe A, de la gripe aviar, del ébola, del Crimea-Congo, es decir, sabíamos lo que es la disciplina, lo que es ponerte determinados equipos EPI, de los cuales hay varios niveles, y pues era como bastante más fácil o más asequible. Pero el tema es tener buen material, tener suficiente, que no sea, digamos, que esté homologado, que no sea un material defectuoso, que esté realmente el material como debe ser, tanto en mascarillas como en trajes, etc. Eso, en situaciones de exposición reiterada, minimiza el riesgo de contagio. Mal material y la no posibilidad de estar formado, entrenado, pues a mayor exposición, más riesgo de contagio. Es un tema de tiempo-exposición. Bueno, yo quisiera volver a dar el mensaje a todos los que estáis ahí detrás de que si queréis lanzar alguna pregunta, disponéis de un chat donde podéis hacerla y participar directamente en el debate este. Bueno, vamos a pasar ya a casos concretos. Dentro de los ha habido muchos pacientes, un tema de los que se ha hablado ha sido las alteraciones o los trastornos en la coagulación en los pacientes, sobre todo los más graves, ¿no? Y los que han estado ingresados. Lógicamente, esos pacientes al alta van a venir a atención primaria. Esa anticoagulación, ¿cuánto tiempo deben de seguirla? ¿Qué aconsejas heparinas de bajo peso molecular, anticoagulantes de acción directa? Porque también hubo otro momento donde parecía que, creo que fue la Sociedad Española de Cardiología, aconsejó el retirar el Sintrón con el fin de no tener que hacer los INR y pasar a anticoagulantes de acción directa. Bueno. Sí, una cuestión es el paciente que ya estuviera anticoagulado de antes, obviamente, y no vamos a meternos porque los pacientes podían ya tener por fibrilación auricular, otras patologías valvulares, etcétera, anticoagulación. Lo que nosotros en el hospital sí que es verdad que cualquier tipo de anticoagulante oral lo transformábamos en heparina de bajo peso molecular. Y también lo aprendimos sobre la marcha, pero sí que es verdad que actuamos pronto y entre mediados finales de marzo ya sabíamos un poco lo que teníamos que hacer. Después han salido varios protocolos de anticoagulación, tanto profiláctica como obviamente terapéutica, de diferentes sociedades, de hemostasia, hemoterapia nacional, de la hepatología, el aparato respiratorio, cardiología, etcétera, incluso comunes. Nosotros elaboramos un protocolo común pues entre UCI, hemostasia y tal. La verdad es que habían pacientes que creímos que todos los pacientes al final debían llevar profilaxis con heparina de bajo peso molecular, a dosis, digamos, generosas, medias. Algunos, ya digo, entraban incluso no en las dosis estándar, sino en dosis intermedias, dosis altas, otros tenían factores de riesgo. Y después lo que comenzamos, tanto en la UCI, en pacientes críticos, como nosotros en sala, en aquellos pacientes ya más prolongados, de 3, 4 semanas, que volvían a tener un cierto empeoramiento, disnea, hipoxia o taquipnea, etc., empezamos a movilizar el diagnóstico precoz dirigido de tromboembolia de trombosis venosa profunda y TEP, ¿no? Y realmente, aunque se han hecho algunos angiotacs que a lo mejor pues, han sido generosos en la indicación, sí que es verdad que hemos detectado varios tromboembolismos pulmonares en pacientes que llevaban un curso de mucha inflamación pulmonar y general y que pese incluso a la heparina profiláctica o a heparina dosis intermedias, estos pacientes han hecho tromboembolia TEP. De hecho, incluso un paciente hematológico con una leucemia linfática aguda, hasta este paciente tenía un estado proinflamatorio muy alto, hizo un TEP. ¿Cuánto prolongar en domicilio cuando damos de alta? Pues depende de si era puramente profilaxis, era tromboprofilaxis, o venimos de un diagnóstico de tromboembolismo TEP, que esto obligará a hacer las guías habituales y tratar los meses necesarios, sean 3, 6, lo que esté establecido en cada caso. Nosotros aconsejamos que la tromboprofilaxis, sin haber habido un fenómeno tromboembólico procoagulante mayor, al menos se prolongue entre 10, 12, 14 días, incluso en algunos pacientes que ya hayan empezado la movilización y luego retirar. Muy bien. Otra de las, digamos, alteraciones, bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver todas las posibles complicaciones, ¿no?, que nos pueden aparecer por la infección.
Pero una de las complicaciones que más están en candelero últimamente es las complicaciones respiratorias, fundamentalmente la fibrosis pulmonar. ¿Realmente va a ser tan frecuente? Al alta ya tienen esa fibrosis pulmonar. ¿En cuánto tiempo pueden empezar a aparecer o manifestarse? ¿Qué seguimiento aconsejas que podamos hacer desde atención primaria? ¿O es un tema de neumología? Desde luego aquí los referentes son los neumólogos, pero claro, los pacientes los hemos llevado todos y entre todos, y convendría, y esto al menos en nuestro departamento de salud y creo que en otros entornos nos falta, que dentro de lo que han sido las unidades COVID se cree un verdadero puente de compartir este tipo de enfermos con secuelas de varios tipos, pero entre ellas también las respiratorias, quedas las más importantes, con vosotros en atención primaria. Sí que se ha creado una unidad post-COVID, por ejemplo, en el Clínic de Barcelona y en sus alrededores, para distinguir los pacientes que han tenido lesiones agudas muy importantes a los que tienen, digamos, secuelas o lesiones a medio y a corto plazo, que son diferentes. La más nombrada, como bien dices, Vicente, es la fibrosis pulmonar, pero no olvidemos también a lo mejor la posibilidad de bronquiectasias o algún otro tipo de lesión en pacientes que a lo mejor ya venían de una bronconeumopatía estructural previa. Entonces nadie tiene una agenda ahora bien establecida, porque esto está en investigación, pero sí que aquellos pacientes que a lo mejor se vayan aún con necesidades de oxígeno o que en algún momento vuelvan a experimentar disnea, pacientes que sabemos que por la radiografía y sobre todo por la TAC, son TACs, algunas de ellas realmente que dan miedo verlas y dices, este pulmón no sé si se va a recuperar y cómo. Algunos pacientes incluso han hecho fenómenos de bronquiolitis obliterans en el transcurso entre las fases agudas y las intermedias. Entonces, algunos pacientes es evidente que van a necesitar evaluarlos en frecuencia respiratoria, en pulsioximetría o en gasometría arterial, y deberíamos nosotros ya desde el momento del alta, en ese informe con esas especificaciones, deciros qué pacientes debemos llevar conjuntamente, que nos hemos de fijar mucho en lo que es la función respiratoria y en qué agenda devolverlos a las citaciones de nuestra consulta externa para practicar espirometrías, estudios de difusión, de DLCO, la gasometría arterial y seguimiento con TAC de alta resolución para ver si se retraen y se reabsorben esos cuadros de fibrosis que pensamos que en algunos, habiendo dado corticoides o los antiinflamatorios tipo tocilizumab y tal, probablemente habremos conseguido que el pulmón pueda recuperar parte de ese estado esponjoso. Pero aún es pronto, porque esto creo que lo estamos viendo ahora y va a venir en las próximas semanas. Vamos a ver, yo lo que pienso es que probablemente en ese paciente grave, bueno, pues sí que debiéramos de estar tal vez en una interrelación mayor, en un seguimiento compartido, y cuando empiecen a aparecer, dado que nosotros en atención primaria estamos haciendo las espirometrías, pues probablemente sería una posible, no sé, mantener un protocolo de seguimiento en estos pacientes para intentar detectar más precozmente la posible aparición de alteraciones. ¿Esa detección precoz tendría beneficios en el pronóstico o en el seguimiento de estos pacientes? Yo creo que sí, porque se están investigando en esta y otras patologías fármacos, digamos, antifibróticos, también la decisión de mantener en mayor o menor grado, igual que hablamos de la tromboprofilaxis, de la heparina, etcétera, pues a lo mejor dosis medias bajas de corticoides durante una serie de semanas posteriores al alta, ir retirándolas lentamente. Nosotros hemos dado sobre todo bolus, hemos dado ciclos cortos, pero a lo mejor en unos pacientes que ya puedan haber empezado a hacer esta fibrosis se puede plantear este tipo de tratamientos. Deberíamos, por lo tanto, supervisarlo. Todo el trabajo de seguimiento que podéis hacer de valoración de la función pulmonar en atención primaria, yo creo que nos daría una ganancia en rapidez y en centrar los pacientes más importantes. Parece, bueno, o al menos parece ser que está claro que gran parte del pronóstico grave de esta enfermedad es por la propia reacción inmunitaria. Entonces, yo en esta epidemia, ha habido, creo que, demasiada información. Entonces, cabe la pregunta, porque el otro día yo estaba leyendo que efectivamente la aparición de IgG positivas se supone que es protector.
¿no? O sea, sería la protección. Queremos que lo que sea. es la protección. Pero también se planteaba el hecho de que, claro, el paciente que ha estado grave ha sido porque ha tenido una hiperrespuesta inmune y que aparecían una serie de anticuerpos, lógicamente, que eran antiespícula y antinucleocápside y que eran, no se sabía si eran mejores o peores. ¿Hay algo claro al respecto? Estamos intentando clarificarlo. Eso sí que es verdad que estamos aprendiendo sobre la marcha. Creemos y queremos que gran parte de los anticuerpos IgG que se producen por las personas que sobreviven o sobrellevan la enfermedad por el coronavirus van a ser neutralizantes, es decir, van a tener capacidad de bloquear lo que es el dominio de fijación celular de la proteína S, la spike protein que comentas, que es la que se va a unir lógicamente al receptor, en este caso, pues, del alvéolo. Es verdad que la inmunidad frente al coronavirus es importante, la humoral, la fabricación de anticuerpos. De hecho, no olvidemos que una de nuestras terapias es infundir o transfundir el plasma de donantes hiperinmunes, porque creemos que son capaces de bloquear y neutralizar el virus de un nuevo paciente, pero hay otra parte que es la inmunidad celular, que son las células T, CD4 y CD8 citotóxicos, y esto juega un papel importante. Y nosotros tenemos varios proyectos de investigación ahora para ver qué papel pueden tener los macrófagos, las células NK y varias subpoblaciones linfocitarias. Porque es probable que la hiperinflamación como acto lesivo, como forma real de la neumonía o neumonitis que es, viene más por la respuesta celular y no tanto por la humoral. Aunque se han invocado casos, como ocurre a veces en el dengue, cuando lo pasan segunda o tercera vez, que aquellos que a lo mejor le pones plasma de donante o fabrica mucho anticuerpo, podría tener también una reacción en contra y lesionar aún más su pulmón, una especie de efecto llamarada. Pero creemos que las IgGs de hecho, los pacientes se curan. Si se curan y sacan IgG, es porque el virus es particular, es especial, pero eso no quiere decir que sea un poco tan diferente de otros. Sacas inmunidad, sacas IgGs al final y muchas parecen neutralizantes y bloqueantes, por lo tanto, bienvenidas. Es verdad que en el centro de transfusiones las podemos titular y entonces sabemos después qué tituláis si es efectivo en un nuevo paciente. Lo que tenemos aún también que aprender no solo es ese grado, esa cantidad de titulación, sino qué duración pueden tener. Porque en el antiguo SARS sí que sabemos que si a los 10, 14 días ya empiezas a tener una respuesta inmunitaria de IgM, IgG, y en algunos pacientes dura hasta 2 años y en otros hasta 5, sabemos que pueden tener esa longevidad en un virus parecido, pero no exactamente el mismo. La pregunta es si la inmunidad que sacamos ahora, esas IgG, aparte de ser suficientemente neutralizantes, ¿qué duración van a tener? 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Esto es lo que creo que aún no tenemos respondido, con lo cual es muy importante que no, digamos, estemos tranquilos, la gente se cura, estemos tranquilos, no, porque probablemente van a haber otras olas del virus, necesitaremos saber si la gente está ya protegida, si ese 2,5 o 5% de seroprevalencia que ya tenemos entre los que la hayan pasado de una forma u otra, sintomática o asintomática, digamos, van a estar realmente protegidos, ya no digamos el otro 75, 80, 85%. Una pregunta, esto es curiosidad mía. Realmente el virus, la vía de acceso es vía respiratoria. ¿Las IgA juegan algo? ¿Tienen algún papel, alguna importancia? ¿Y las hemos dejado un poquito relegadas? Hemos resucitado las IgAs incluso en test serológicos, tienes IgA, IgM, IgM, IgG, y es un poco jaleo. La verdad es que la IgA es una inmunidad más de mucosas, puede ser interesante. Yo creo que si fabricas una IgA pronto y en cantidad importante puede tal vez ayudar a, digamos, si ya no a bloquear el virus, a evitar, digamos, una diseminación por mucosas mayor o alcanzar un alto inóculo, una carga viral más alta, ¿no? Pero no dejan de ser un poco situaciones hipotéticas. Y sobre el supuesto valor que pueda tener para el diagnóstico serológico, bueno, todos sabemos que la IgA acorta un poco el tiempo de la IgM. El problema de esta enfermedad es que tenemos IgMs que son falsos positivos, otras que se solapan prácticamente con la IgG, IgMs que duran tiempo, entonces nos llevan un poco a una interpretación engañosa. Entonces, bueno, también incluso una cosa tan sencilla y tan conocida como son las inmunoglobulinas, las estamos poniendo en proyección de aprendizaje con este virus.
Muy bien. Bueno, otro de los aspectos que lógicamente en estos pacientes se han dado, sobre todo en los más graves, es que lógicamente han estado durante mucho tiempo, bueno, pues encamados, lógicamente han perdido masa muscular, han perdido, bueno, movilidad, toda esta serie de complicaciones que vemos aquí están sometidos al estrés y eso lógicamente va a conferir una fragilidad. Es más, dentro de, bueno, pues de la sarcopenia vemos ahí como uno de los factores que influye es el aumento de la interleuquina 6, de la interleuquina 1, del factor de necrosis tumoral alfa, que parece ser que dentro de la respuesta esta hiperinmune que hay en la enfermedad, parece ser que juega un papel determinante. La sarcopenia, esto lógicamente debe de traernos al médico de familia, pues pienso el interés por realizar lógicamente una rehabilitación física, que lógicamente con la situación actual, que todavía estamos en un semi-aislamiento, no puede ser, pero que habría que valorar. Y luego otro aspecto, el aspecto nutricional. ¿Realizáis valoración nutricional al alta? Porque nosotros, claro, al solicitar bueno, los típicos batidos, bueno, pues solemos tener bastantes pegas. Si ya viene de nutrición, creo que es facilitar el trabajo. Es fundamental el cuidar los aspectos de rehabilitación en todos los aspectos físicos, mentales, pero en concreto en los físicos el aspecto muscular, el aspecto de nutrición son básicos. Nosotros en las primeras semanas, los meses de marzo y principio de abril, estábamos solos, como quien dice, en el hospital y no teníamos nutricionistas, no teníamos, digamos, a pie de cama o a pie de sala, personal rehabilitador, no teníamos. Es decir, ya es a mitad de abril cuando empezamos aparte de los pacientes que suben de la UCI, que empiezan a ser trasladados, vemos que tenemos pacientes que están en una situación de hipercatabolismo, es decir, están consumidos, están lo que llamamos fundidos, ¿no? Como coloquialmente decimos. Estos pacientes cuesta mucho rehabilitarlos ya en el hospital, no digamos, luego en domicilio han de seguir. Nosotros después sí que empezamos a exigir a la dirección, a la gerencia que por favor vinieran rehabilitadores, que vinieran nutricionistas, que nosotros podemos pedir una serie de marcadores, indicadores, ver cómo está, podemos hacer los balances, podemos hacer una serie de evaluaciones y ver qué necesidades tienen, pero son realmente los profesionales de cada cosa los que nos tienen que hacer sus scores, sus escalas y situarnos bien cómo está cada paciente, porque realmente por un lado esas comorbilidades que algunos las tenían controladas en casa y fue el coronavirus y la situación hiperinflamatoria la que los desequilibró del todo, es decir, pacientes que podían tener su edad, su comorbilidad, pero que esta enfermedad los ha hecho vulnerables, es decir, esta enfermedad los ha convertido en frágiles en el sentido completo de la fragilidad. Y es verdad que claro que hay que, por supuesto, dar una buena alimentación, unos suplementos y tal, pero no se puede quedar ahí, hay que hacer muchas más cosas en el aspecto nutricional que va totalmente relacionada con el balance muscular y la recuperación de otras funcionalidades. Bueno, además es importante porque encima con la población, bueno, predominantemente crónica que tenemos en atención primaria, como vemos aquí, bueno, pues el aumento de la incapacidad, la dependencia y lógicamente si eso lleva a una institucionalización, bueno, también se acompaña de un aumento de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, creo que es un aspecto que sería importante y yo creo que sería importante hasta incluso pues, establecer puentes entre hospital y atención primaria para realizar un mejor seguimiento de estos pacientes. Vuelvo a insistir para el chat, si queréis seguir haciendo, o sea, si queréis hacer preguntas, por favor. Bueno, yo ahora voy a pasar a otro punto y es que a lo largo de este proceso de emergencia sanitaria han saltado a la palestra una serie de fármacos que nos han puesto en duda. Por ejemplo, el uso de antiinflamatorios con el ibuprofeno se dijo que podía ser perjudicial y hasta incluso hoy en día, bueno, pues todavía hay compañeros que son reticentes a prescribir un antiinflamatorio. ¿Realmente el antiinflamatorio
ocasionaría tanto riesgo, tanto en caso de una posible infección? Tuvimos dudas, es verdad, Vicente, al principio con respecto a antiinflamatorios, no esteroideos en general, y después también, ya lo sabéis bien, con los IECAs, los AA2, diferentes medicaciones para la hipertensión, cardiovasculares, incluso también fármacos antidiabéticos orales, ¿no? Grupos de las gliflocinas y tal, ¿no? Pues también el riesgo pueden tener algunos fármacos antidiabéticos ya de por sí de favorecer algún tipo de infección respiratoria o genitourinaria, etcétera. Entonces nos costó un poco hacernos la composición fisiopatogénica, ver lo que había ocurrido en las series preliminares, obviamente la experiencia de Asia, de Wuhan, en toda China, y bueno, yo creo que al final lo que viene en la mayoría de estudios y lo que también en las pequeñas guías o artículos de revisión, es que creo que podemos, cuando toca, bien indicados, utilizar los antiinflamatorios no esteroideos, obviamente en su justa medida, y creo que sí que podemos, sobre todo los pacientes que ya están tomando inhibidores de la ECA y sus antihipertensivos y estos fármacos concretos, al menos nosotros creemos que no se deberían retirar, creemos que se debe mantener. El virus entra sobre todo se fija, hay varios receptores, pero el principal es el enzima conversor de la angiotensina. Y yo creo que si tú lo tienes, en cierta manera, algunos dicen, hombre, es que lo estás tratando con IECAs, a lo mejor estás aumentando el número de receptores. Bueno, eso no lo hemos medido, pero es verdad que los que tenga probablemente están bloqueados por el IECA y sería un punto de no entrada del virus, que también utiliza otros receptores y correceptores, que hay serinproteasas, en fin, hay otras transmembranarias, hay otros puntos, pero este es el principal. Yo creo que, visto lo visto, el paciente que al menos lleva IECAs o está tomando o necesita tomar algún antiinflamatorio, se lo mantendría. En el caso del ISGLT2 ya es más por el riesgo se produjera una hipovolemia, no ya por... Sí, ya aquí tenemos fármacos que, vamos, vienen muy bien, han modernizado mucho el control de la diabetes, pero en pacientes que pueden estar en situación de sepsis-like o shock séptico, de estrés respiratorio y tal, este tipo de pacientes quizás no convendría. De hecho, igual que con la heparina, es decir, pasamos a heparina, pues pasamos a insulina, por lo menos en el entorno hospitalario, y luego, pues de aquí nuevamente, también tienen su protagonismo los endocrinos, deberíamos adecuar el tipo de manejo antidiabético junto con vosotros en atención primaria. Bueno, realmente en hospital los antidiabéticos orales los retiraréis todos, será sí, todo a base de insulina, lógicamente, insulina. ¿no? Más que nada lo digo porque, bueno, nos puede venir la duda al alta, graves, ¿no? Pero en el alta ya, lógicamente, no creo que haya en esas situaciones de hipovolemia al alta. No. El alta, lógicamente, lo que sí que habría que vigilar es si el paciente en el domicilio no come, no consume, o sea, no bebe líquido, en fin, entonces sí, pero en principio, o si ha perdido peso. Lógicamente, si el ISGLT2 hace también perder un poco, o sea, el peso, pues también podría ser un hándicap para su utilización. El siguiente, a ver, un segundo que me están pasando las preguntas, pero me voy a poner las gafas porque si no, no veo. Vamos a ver, aquí hay una pregunta, es ¿qué opina de la determinación sistemática de anticuerpos desde atención primaria, incluso en pacientes sintomáticos? No sintomáticos. Bueno, esto estaría más enmarcado en los estudios de seroprevalencia que deben un poco estar originados, regulados y controlados por las autoridades sanitarias. Yo creo que entra dentro de planes autonómicos, planes nacionales, conocer esa situación que es más de seroprevalencia. Otra situación es que el paciente o la familia crea que puede haber pasado la enfermedad hace un cierto tiempo o recientemente, o tiene algún miedo o preocupación de poder, por las razones que sean del entorno, de infectarse o reinfectarse, y bueno, pues algunos buscan esa seguridad del supuesto pasaporte inmunológico, que no siempre se cumple, porque ya digo que los estudios que tenemos hasta la fecha nos marcan un 2,5% en la población general, en algunas áreas pueden ser 10% y en algunos trabajos o profesionales especiales también 10-12%.
pero estos son los datos que tenemos hasta ahora. Entonces, hacerlo porque si no, hacerlo con alguna razón, probablemente sí. De hecho, se están haciendo ya a todos los niveles. Esto es que es verdad que ha cambiado en el último mes, muchas más PCRs cuando está indicada la PCR y muchas más serologías cuando están indicadas. Hombre, yo creo que indudablemente en el paciente sintomático o que presenta síntomas que te hagan sospechar sí que estaría indicado, y si hacemos un seguimiento de contactos, pues probablemente, bueno, inicialmente ver si presentan síntomas, y ahí sí, para hacer un aislamiento más eficaz, yo creo que sí que estaría indicado, no sé. Sí, el tema es con qué serología trabajamos, porque Sí, probablemente el tipo de serología no es lo mismo una inmunocromatografía que un ELISA, que una quimioluminiscencia, las sensibilidades y especificidades son diferentes, y además no es la misma sensibilidad y especificidad la que nos venden determinados manufacturantes que después la que comprobamos en la vida real y pasado por nuestros laboratorios mucho más rigurosos. Nosotros creemos que antes de un quinto o séptimo día hacer una serología de síntomas, me refiero, probablemente no sea muy rentable ni eficaz. Necesitamos un mínimo tiempo para detección, y yo creo que las pruebas empiezan a ser positivas a partir más o menos de un séptimo día, y es verdad que al día 14 ya pues un 80% de las personas con síntomas probablemente ya estén sacando algún tipo de respuesta inmunitaria. También es verdad que hay pacientes que les cuesta mucho más sacar y pasan a veces 3, 4 semanas, un mes en poder tener una detección de producción de anticuerpos, y esto ya va también con las características de algunos pacientes de inmunodeficiencia, inmunodepresión, fármacos que puedan tener por debajo. Yo creo que en los primeros 5 días no, pero a partir a lo mejor de un sexto o séptimo día se podría ya solicitar alguna serología en un paciente sintomático. Muy bien. La PCR, desde el inicio de los síntomas, inmediatamente dejar pasar un periodo de tiempo. La PCR, yo creo que en pacientes que ya están sintomáticos, y sobre todo si yo además creo que tiene el objetivo, vamos a ver, no nos olvidemos que aquí esto es una carrera, o la gana el virus o la ganamos nosotros. Nosotros solo podemos ganar con tratamientos antivirales, si es que los tenemos eficaces, o creando inmunidad. No tenemos vacunas y nosotros sabemos que podemos tardar hasta 14 días en sacar la respuesta de anticuerpos, de lo que hablábamos antes, que sean neutralizantes. Pero es que el virus crea 100.000 copias todos los días, entonces hay que intentar bajar esa carga viral de alguna manera. Bueno, en ese sentido yo creo que la PCR, aunque no nos va a decir la carga viral, hay unas maneras, pero no están del todo contrastadas de saberlo, pero la PCR en esos primeros días, si es positiva, nos puede decir que el paciente está infectado, que está sintomático, y ya bien, o en atención primaria, con vigilancia o con el fármaco que decidiremos que se pudiera dar, o bien en urgencias ingresado, podemos actuar de manera más precoz. Y todo lo que sea diagnóstico precoz, tratamiento precoz, va a jugar muy a favor del paciente. De hecho, nosotros si antes empezábamos antivirales al séptimo o décimo día, pues ahora lo queremos empezar en el tercero y quinto, y así lo hacemos, y si hay que indicar los fármacos antiinflamatorios para bloquear esa interleuquina 6, ese TNF, etcétera, pues queremos hacerlo en la ventana de oportunidad, que es el séptimo o décimo día, y no después. El problema son las PCRs falsas negativas, que a ver las hay, y es un problema de timing, es un problema de doso oro nasofaringeo. Si no está bien hecho, va a darnos un falso negativo. Prácticamente la muestra en sí misma, la toma de muestras, y no digamos el transporte, etcétera, esto es fundamental para que la PCR sea rentable. Ya. A raíz de lo que acabas de decir, al principio de la pandemia o de la emergencia, se hablaba entre atención primaria, y lo digo al margen de si resulta efectivo o no, se hablaba de que por qué no se nos dejaba a nosotros prescribir hidroxicloroquina y acitromicina. Yo no digo que se nos deja prescribir, pero si hubiera un tratamiento, ¿por qué no se puede dejar a atención primaria que inicie un tratamiento precoz? Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, Vicente. Es que creo que con esa premisa de que lo fundamental aquí en esta carrera es diagnosticar y tratar precozmente, qué mejor, dado que el gran volumen del iceberg está en atención primaria, ¿por qué no clarificarlo, visualizarlo
antes de manera más completa y tratarlo donde toca, si el paciente aún está en condiciones estable, oligosintomático o una situación leve. La pregunta hoy cambiaría respecto a marzo-abril, porque el problema es con qué. ¿Con qué? Porque no voy a entrar a todo lo que ya todos habéis leído, tanto en la prensa científica como en la prensa rosa, en la prensa nacional e internacional, los problemas de la hidroxicloroquina o del remdesivir o del lopinavir, etcétera. La mala prensa que tiene en estos momentos hidroxicloroquina, cuando en marzo y principios de abril fue uno de los tratamientos quizás más administrado por el problema que tenían las interacciones farmacológicas del lopinavir, del inhibidor de proteasa. Y remdesivir no lo teníamos y no era en ensayo clínico, pero claro, remdesivir es intravenoso. Entonces el problema ahora es qué daríamos en atención primaria en una situación leve o oligosintomática o incluso asintomática, si alguno se plantea que puede haber un tratamiento que en fase asintomática sea casi, después de una exposición, podría ser como una profilaxis posexposición inmediata, o en algunos incluso se podría hacer profilaxis preexposición, pero visto, y aunque hay ensayos y estudios que se intentaba hacer estas dos estrategias con la hidroxicloroquina, visto lo denostada que está, es verdad que todo lo que se ha vertido y la retracción que han tenido los autores del artículo del Lancet, pues hace ver que realmente no hemos corrido demasiado, incluso en la seguridad de la ciencia, pero ya no es tan tóxica como aparentaba, pero al menos está viendo que no es eficaz. Por lo tanto, tampoco vamos a dar un fármaco que, aunque le podamos lavar un poco la toxicidad que se le ha calumniado en las últimas 3 semanas, pero realmente si el fármaco no es eficaz no deberíamos darlo. Entonces, nos faltan antivirales para dar en atención primaria, que creo que sería lo ideal. Bueno, antes que nada decir que María Jesús GC es quien hizo la anterior pregunta. Muchas gracias. Y tenemos otra de Enrique Rodríguez, también muchas gracias. ¿Qué opinión le merece con relación al titular que circuló ayer sobre la opinión de la OMS, que aseguraba que era muy raro que los asintomáticos contagien? Vamos a ver, los asintomáticos infectados, pero que no lo sabemos, si están infectados o no, pero sí demostramos que determinados asintomáticos, por PCR por ejemplo, son positivos. De hecho, hay fases presintomáticas donde la PCR ya es positiva. Y esto se ha visto en cohortes, precisamente lo que hablamos antes, de personas, de pacientes de residencias sanitarias, perdón, de residencias geriátricas. Se ha hecho cohortización de algunos centros de ancianos que se han, digamos, pues bunkerizado, y se ha visto aquellos que habían sido contactos o no habían sido contactos, los que estaban sintomáticos o asintomáticos, se les ha pasado por PCR y se ha visto que habían ancianillos asintomáticos, por suerte, con PCRs positivas. Otra cosa es qué infectividad o contagiosidad pueda tener esa PCR. No es fácil. Yo lo que quiero decir aquí, no quizás en la fase aguda sintomática, pero sí ya en fases de convalescencia, es que el mantener una PCR positiva no significa ni es idéntico a infectividad ni contagiosidad. Probablemente más allá de un día 14, aunque tenemos pacientes con 6 y 8 semanas de PCR positivas, probablemente estos son viriones no viables, muertos, que son trozos de genomas que estamos detectando, el ARN del virus, pero no quiere decir que sea un virus completo, viable y que sea infectivo. Otra cosa es sintomático en la primera semana. ¿Podría esto explicar, y te lo digo porque yo en mi centro hemos tenido 4 o 5 casos de personas que han dado un PCR positivo y después la serología ha sido totalmente negativa? Sí, esto se enlaza con el comentario que decías antes, Vicente, es decir, los que han tenido hiperrespuesta, pues parece que los que han estado peor, han hecho más síndrome de liberación de citoquinas, hiperinflamatorio pulmonar o activación macrofágica, es decir, que han estado en la UCI, han estado graves, parece que estos tienen más lentitud en aclarar la PCR, pero unas respuestas de anticuerpos, de IgGs, mucho más altas que quienes han sido casi hallazgos un poco accidentales, azarosos, PCR positiva, asintomáticos o leves sintomáticos, donde la respuesta ha sido más tardía, de más bajo voltaje en cuanto a producción de IgG, y algunos incluso sin producción de anticuerpos detectables. Bueno, y esto nos lleva a lo que otra vez a la vuelta a las olas que decíamos o a las ondas.
De cara a la campaña gripal o al periodo de otoño-invierno, este año habremos de extremar la vacunación, vamos, muchísimo. Aconsejamos, bueno, yo creo que la antigripal, lógicamente, y a todos, ¿no? ¿Y la antineumocócica? Sí, yo pienso que también. De hecho, hemos hablado del tromboembolismo, hemos hablado de la fibrosis pulmonar, pero otras de las complicaciones que hay en los pacientes, tanto de la UCI como en sala, son las complicaciones de sobreinfección respiratoria, incluso a veces fúngica. Estos pacientes hacen neumonías. Es verdad que algunos no es como la gripe, que hacían después de la gripe grave una neumonía neumocócica o por Staphylococcus aureus. Estos pacientes de estos no hemos visto tanto, pero sí en pacientes que han estado días, semanas en UCI, con traqueostomía, con ventilación, pues han producido neumonías nosocomiales, algunas de las asociadas al ventilador. Veremos esto también qué repercusión tiene en la función pulmonar posterior, más allá de una bronquiolitis obliterante o de una fibrosis pulmonar. Pero sí que es verdad que esto también pasa una factura y estos pacientes tenemos, probablemente ha habido también un efecto de inmunoparálisis o de inmunoagotamiento, ha habido una extenuación inmunológica y si los pacientes están recuperando, convendría que entraran ahora en los proyectos o en las pautas de vacunación. Y en general, toda la población, haya pasado o no la infección por el SARS, sí que creo que es importante, como decíamos, trabajar estos meses para prepararnos. Pacientes que estén en mayor riesgo, gripe, neumococo por lo menos, pero no olvidemos también los familiares cercanos, los que tienen que cuidarlos, al menos también protegerlos de la gripe, para que a su vez no contagien a los enfermos más frágiles o con más comorbilidades, más vulnerables en definitiva, y también no olvidemos el personal sanitario. Aquí hemos de dar un ejemplo nosotros con la vacunación de la gripe, hemos de intentar superar esas tasas tan bajas de un 20, 30, 40% en algún sitio de vacunación del personal sanitario. Ahí esta vez creo que hay, si hemos dado un ejemplo en una serie de cosas, en esto también deberíamos dar ejemplo. Habremos de darlo en los otros, ¿no? Bueno, esto, las secuelas pulmonares era lo que hemos estado hablando, de la fibrosis, ¿no? Tal vez quieras comentar aquí. La verdad es que hemos los abordado bien, en profundidad en los momentos anteriores. Y realmente a mí lo que me importa de todo esto en sí mismo son las complicaciones medio y largo plazo, pero sobre todo el circuito, el flujo, el estar en relación con todos los equipos de atención primaria, que incluso vosotros tengáis aquí un protagonismo completo, mayor, de tanto detección como de manejo y evolución, y además si tenéis posibilidad de hacer algunas de las solicitudes o incluso las pruebas, como bien me decías, Vicente, de espirometría, es tiempo ganado. Y algunos pacientes, no todos, afortunadamente, serán seleccionados para este tipo de seguimientos. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una serie de pacientes complejos que serían, bueno, susceptibles de un seguimiento especial. Yo creo que hemos hablado prácticamente de casi todos. Bueno, los ancianos con comorbilidades y polimarfarmacia, lógicamente. El paciente frágil y dependiente con sarcopenia ya lo hemos hablado. El paciente obeso, yo creo que porque es un factor de riesgo, ¿no? Sí. Porque realmente parece una contradicción con arreglo al anterior, aunque un paciente puede estar obeso y puede tener una sarcopenia. Sí, sí, así es. De hecho, y además convendría que estos pacientes, que algunos en una situación grave habrán adelgazado, pero la obesidad, la hipertensión, la cardiopatía previa, el ser varón, la edad, eran factores de riesgo que se han demostrado bien, y en algunos incluso la diabetes también. Por lo tanto, de nuevo, el paciente que sea obeso, igual que al malnutrido, desnutrido, delgado, caquético, probablemente le hemos de nutrir bien, al obeso también le hemos de nutrir bien, pero con un objetivo obviamente de reducir el peso. Bueno, lógicamente aquellos pacientes con insuficiencia renal, con disfunción hepática, bueno, inmunosupresores, terapias biológicas, etcétera. Creo que está claro porque son, bueno, pues pacientes lógicamente con muy vulnerables y con factores de riesgo. María Jesús nos lanza otra pregunta. Dice, más allá de la carga viral, ¿de qué cree que ha dependido la evolución tórpida de pacientes sin ninguna patología de base? Aquí, aparte del paciente, obviamente habrá influido
el momento, el diagnóstico, el tiempo de evolución y sobre todo características genéticas del huésped. Aparte de los factores predisponentes a la comorbilidad, debe haber algún tipo de razón genética, debe haber algún tipo de HLAs, de polimorfismos genéticos de la interleuquina 6, deberán haber algunos haplotipos sanguíneos, parece que un grupo sanguíneo, por la relación que tiene con dianas inflamatorias, puede predisponer a una mayor reacción de llamarada y de empeoramiento clínico de su neumonitis, es decir, deben haber otros factores, pero uno de ellos es el virus. Obviamente el virus, probablemente el virus que circuló en Wuhan no tenía, a lo mejor no era el mismo virus que ha estado en Italia, en Lombardía, en Francia, en la región baja de Alemania y no digamos en España y probablemente en Portugal, pero vamos, aparte de las medidas de detección precoz, confinamiento, cuarentena, etcétera, está claro que la genética del huésped debe influir y la genética del virus también. Se ha descrito una mutación, ¿no? Un cambio a posición 614 de la proteína S, la proteína que se ha demostrado que incrementa la carga viral, cuando la podemos detectar, tiene mayor transmisibilidad, más contagiosidad dentro de la población y además a una velocidad más rápida, y después se ha visto que además tiene una mayor virulencia sobre las personas. Luego es probable, y en España se llegaron a detectar un 40% de estas cepas circulantes sobre el 18-20% que había en Wuhan, pero es que en algunas zonas de Italia ha llegado a ser del 80%. Luego probablemente el virus sufrió una mutación que en nuestra zona de Centro Europa y en la península nos ha causado todos estos estragos. Bueno, y ahora viene los retos que nos encontramos en atención primaria, ¿no? Para la desescalada, algunos dicen la vuelta a la normalidad. Bueno, los nuevos retos, pues lógicamente son estos que hemos puesto aquí. Indudablemente tenemos que estar, no podemos permitir que nos vuelva a coger desprevenidos, como nos ha cogido hasta ahora. Por lo tanto, habremos de aumentar los recursos humanos y indudablemente el aporte de material de protección en cantidad y calidad suficiente, ¿no? Habremos de tener medios suficientes para manejo integral y, lógicamente, creo que es obligado una reorganización de los equipos y su funcionamiento. A raíz de... Bueno, aquí hay una serie de aspectos organizativos y propuestas de cambio. Si quieres, Miguel, comentarlos tú. Yo, de todas formas, ahora luego vuelvo atrás. Lo que quería decir es que yo eso de la vuelta a la normalidad, si normal era lo que teníamos antes, sinceramente no lo quiero. No puede ser un paciente cada 6-8 minutos con una hiperdemanda asistencial que al final, sinceramente, no creo que sea un ejercicio adecuado de la profesión. Aquí tal vez esté exagerado con ese muro entre el hospital y el centro de salud. Es cierto que gracias a los avances técnicos cada vez estamos más interrelacionados, tenemos acceso, pero hemos de reconocer que todavía hay un cierto distanciamiento. Indudablemente, el paciente ha de estar en el centro, pero lo que no puede ser es que funcionemos de una manera muy aislada el hospital y el centro de salud, ¿no? Donde en muchas ocasiones, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, yo, por ejemplo, en mi departamento, el hospital tiene un sistema informático que es distinto al que tenéis vosotros en la FE, con lo cual la interrelación, la posible visión de datos de un paciente muchas veces no lo tienes. Entonces, yo sinceramente creo que se debe de hacer, esto debe de servir para algo, debe de servir para hacer un esfuerzo en mejoras y tenemos una oportunidad porque esta pandemia nos ha demostrado que hay cosas que no las hacíamos y que sirven, como por ejemplo el resolver casos telefónicamente, actos burocráticos, papeles, informes que no se tiene por qué ni hacer perder tiempo al paciente y quitarnos un tiempo a nosotros que podemos dedicarlo a realizar una mejor atención. Por ello, una de las propuestas es esta, junto con todas las medidas que ahora, si quieres, volvemos sobre ellas, donde indudablemente el paciente sigue siendo el centro,
de la atención. Ha de haber una interrelación bidireccional centro de salud-hospital. La historia clínica es nuestra, es de los profesionales. El paciente ya sé que es el propietario, pero ha de haber, yo creo que debiéramos, y hay los medios actuales para hacer una especie de plataforma, bien sea por Internet, aplicaciones móviles, medicina, o sea, programas de las sociedades científicas, etcétera, donde el paciente pueda adquirir una serie, por ejemplo, formaciones pues, en la rehabilitación, por ejemplo, se puede hacer vía Internet, hay suficientes programas para poderlo hacer, lógicamente individualizando, porque habrá personas que no, por su edad y por sus habilidades, no pueden optar a Internet o a aplicaciones móviles, pero el teléfono ha demostrado que puede seguir siendo, o sea, que puede ser útil. Y en esta, digamos, plataforma, el paciente va a acceder a todos aquellos aspectos burocráticos que no tiene por qué hacerse presencialmente. Con lo cual, mientras no tengamos una vacuna, también va a servir para preservar la salud del paciente que no tiene por qué acudir al centro de salud. Al mismo tiempo, bueno, si es, por ejemplo, solamente ver el resultado de un análisis, yo creo que se puede solucionar. Oye, ¿estás bien? No, mira, que hay algo mal, vente y se le cita. Lo que no puede ser, creo yo, es volver a la situación que teníamos de una hiperfrecuentación y una, falta de tiempo que indudablemente era el factor que más nos faltaba. Por eso, bueno, pues aquí el doctor Salabert había propuesto todas estas cuestiones que yo creo que más o menos he estado resumiéndolas en esas dos figuras, ¿no? Me gustaría que, bueno, pues desde el chat participarais dando vuestra opinión también, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, es potenciar las consultas a distancia, que pueden ser. Lógicamente, bueno, yo en mi centro, porque otro aspecto que yo creo que no puede ser es que cada departamento y cada área de salud haya funcionado de una manera. Indudablemente, cada área y cada departamento tiene unas peculiaridades, pero las directrices yo creo que han de ser las mismas. Yo participé en una reunión donde yo en mi zona no había podido realizar ni una sola PCR y había otro departamento donde habían hecho 3.000 y pico. Creo que no es justo, ¿no? Después, lógicamente, la autogestión de la agenda de cada profesional. Yo creo que ese es un aspecto fundamental. Conocemos a los pacientes y sabemos aquellos pacientes los cuales vamos a necesitar más o menos tiempo. Lo que no puede ser es uno cada 8 minutos y además, entre medias, todos aquellos pacientes que consideran que es urgente que se les atienda, ¿no? La autogestión de la organización. Lógicamente, un aspecto fundamental de la atención primaria, indudablemente, es la longitudinalidad en la asistencia. Nosotros la gran ventaja que tenemos es que conocemos al paciente, a su familia y su medio a lo largo del tiempo, lo cual nos da muchas ventajas a la hora de abordarlo. Y, lógicamente, la accesibilidad a la atención primaria, desde luego, ha de ser la puerta de entrada al sistema sanitario. La potenciación de la actividad domiciliaria. La desburocratización es un aspecto fundamental. Yo creo que actualmente hay suficientes medios telemáticos e informáticos para conseguir esa desburocratización. Es importante mantener una buena relación con la atención especializada. Yo hay una idea que tengo y es que creo que el paciente no es ni de la atención, todos somos especialistas, pero para entendernos, el paciente no es ni de uno ni de otro, es de todos. Y hemos de hacer un trabajo, yo creo, de complementariedad entre todos para mejorar esa atención y mejorar la calidad de vida del paciente. La atención pediátrica, pues lógicamente, debe de seguir, creo, las mismas premisas con las peculiaridades de que son niños que lo que sucede en la atención a adultos, ¿no? La salud mental es un aspecto muy importante. Yo creo que en Asturias en Asturias se está haciendo un programa piloto donde se han incorporado psicólogos en los centros de salud, porque no nos olvidemos, y esto va unido a la siguiente, a la asistencia sociosanitaria y comunitaria, no nos olvidemos que un porcentaje muy amplio de las consultas de atención primaria no son problemas médicos, son problemas son problemas sociolaborales, y que se busca solución pues
Bueno, es que somos accesibles, ¿no? Lógicamente, la hiperfrecuentación, bueno, pues lógicamente ha de pasar por una educación del paciente, pero para eso hemos de tener tiempo para hacer esa educación del paciente. Porque si el 95% del tiempo lo dedicamos a resolver la demanda asistencial, muy difícilmente vamos a hacer atención comunitaria, que es una de las cosas que debe de hacer atención primaria con educación al paciente y que indudablemente yo creo que sí que puede repercutir en disminuir la presión asistencial. Y condiciones laborales generales y retributivas. Bueno, eso es lógico. Bueno, aquí parece ser que con esto se ha animado la gente dando su opinión. Bueno, aquí María Jesús nos dice, fundamental la desburocratización de la consulta de atención primaria y fundamental que Salud Pública asuma su parte de la gestión. Lógicamente sí. Y hay un aspecto que lo apuntó el doctor Salabert y que yo no lo había incluido dentro de las preguntas, y es el papel. Lo que pasa es que yo cuando hablo de atención primaria no hago distinción entre médicos y enfermería, pero sí que creo que es conveniente recalcar que enfermería debe de jugar un papel más importante del que actualmente está jugando. Creo que hay mucho tiempo a actividades que no son eficaces, como por ejemplo, pues qué voy a decir yo, hay todavía centros en los que se hace la determinación de glucemia. Bueno, eso hoy en día creo que puede realizarlo, si no el paciente, un familiar, que es fácil, ¿no? O la toma de tensión arterial, hay tensiómetros y se puede realizar. Entonces, enfermería puede llegar a otros puntos que van a ser indudablemente una ayuda para el médico y para la atención del paciente. En cuanto a salud pública, indudablemente, bueno, pues sí, debe de asumir otros aspectos, ¿no? Y desde atención primaria nos dice María Jesús que es inviable realizar un seguimiento continuo del paciente COVID y al mismo tiempo atender la demanda de la patología habitual. Bueno, es que por desgracia la patología habitual se va a ver en pacientes con COVID. Luego no vamos a separar una parte de la otra, creo yo, no sé qué opinas. Sí, en definitiva, si hemos tenido pacientes que tienen gripe, que tienen virus respiratorio sincitial, que tienen los virus del invierno estacionales y tienen sus comorbilidades, los hemos seguido atendiendo. Sí que es verdad que esto ha supuesto un plus de pacientes, que sabemos ahora cuál es, lo hemos dimensionado, aunque las estadísticas y las contabilidades locales nacionales van como van, pero más o menos lo tenemos dimensionado. Y la cuestión es que tenemos interrogantes sobre cuánto más puede quedar en esta meseta de caída con Bliss y lo que puede pasar a partir de determinadas épocas. Pero bueno, también estoy en parte de acuerdo para cualquier tipo, digamos, de escenario de actuación sanitaria. Y aquí utilizo una frase del famoso Valdano, el gol se compra. O sea, si usted quiere goles, ponga y compre delanteros. Entonces, es obvio que hace falta recursos humanos, hay que reforzar y bueno, si no tenemos una plantilla bien dimensionada y un ajuste de los tiempos y de las competencias, vamos a seguir desbordados. Hacer las cosas poniendo parches mal y pronto no es bueno para nadie, ni para el beneficiario de la supuesta actuación médica o sanitaria o de enfermería y, por supuesto, para el profesional. Luego, aquí deberían repensar y recalcular qué es lo que la pandemia ha traído de exigencia en cuanto a dotación de recursos humanos y si la forma en que lo están haciendo y hasta cuándo lo están haciendo va a ser suficiente o no, y quizás deberían contemplar una serie de bolsines adicionales. Nosotros ya a final de enero y en febrero empezamos a decir que se necesitaría conocer qué plantilla íbamos a tener en primaria, en especializada, para afrontar este tipo de pandemia, y eso que no intuíamos la dimensión que iba a tener y su impacto, pero hablábamos de que primero que fueran comprando material y después, durante todo el mes de febrero, y después que fueran, digamos, vigilando dónde podían tener el personal localizado por si hacía falta. Bueno, hay una aportación de Amparo Ferrandiz que nos dice cómo diferenciar circuito COVID en urgencias, consulta y resto de patologías con la estructura física actual de los centros de salud, o al menos en algunos. Es difícil,
pero poder se puede, ¿eh? Es verdad que centros modernos, hospitales modernos, urgencias modernas tienen una construcción, una arquitectura, una anatomía particular que permite hacer circuitos limpios, sucios, intermedios y entradas y salidas. En otros sitios no es así, pero bueno, hoy tenemos comunicación entre unos y otros para poder, en ese sentido, ayudarnos a diseñar ese tipo de circuitos. Bueno, yo en contestación a lo que ha dicho, a lo que dice Amparo, yo lo que te puedo decir es la experiencia de lo que hemos hecho en mi centro de salud. Nosotros desde el primer momento diferenciamos dos circuitos. Uno para aquellos posibles pacientes COVID. Lógicamente el diagnóstico no lo teníamos. Inicialmente le llamábamos circuito respiratorio. Posteriormente ya, como empezaron a aparecer cuadros en los que la sintomatología podía ser diarreas, bueno, pues estos pacientes también se derivaron allí. Y ahí lo que estábamos éramos, en mi centro, deciros que somos 16 médicos de familia y 5 pediatras. Entonces, dedicábamos 3 a una zona, en una zona del centro de salud, que se dedicaban a atender el posible COVID. Lógicamente, esos 3 estaban pues equipados todo el día con su SEPI, cuando los tuvimos. Decir que, y hemos de dar las gracias a empresas privadas que nos han donado y prácticamente es de lo que nos hemos suministrado. Y allí estábamos 3 que íbamos, cada día íbamos rotando. Y el resto estábamos en otra zona separada de donde estaban los posibles pacientes o las posibles sospechas, donde atendíamos nuestro cupo. De tal manera que prácticamente no hemos dejado de seguir a nuestros pacientes. Lógicamente ha sido consulta telefónica y cuando no se podía resolver, pues te lo citabas para que en sala de espera no hubiera nunca acúmulo de gente, ¿no? Conforme ha ido evolucionando, en vez de 3 profesionales, actualmente, después pasamos a estar 2 y actualmente estamos uno atendiendo posibles casos COVID y otro atendiendo pues urgencias que llegan al centro y estamos, entre apoyo. Y el resto dedicado a eso. Lógicamente eso tiene razón cuando es un centro pequeño. En la propuesta que nosotros me refiero a mi sociedad, Semergen, hicimos, es que en aquellos centros que no puede hacerse esa distinción de 2 circuitos o 2 zonas, pues hacer franjas horarias. Lógicamente eso requiere que el paciente no vaya a consulta, sino que solicite una consulta y que tú previamente lo has de valorar. Y en función de esa valoración se manda a una franja horaria u otra. Inicialmente esto era muy fácil, actualmente convencer a los pacientes es más difícil, he de reconocerlo, pero conforme están las cosas creo que es una solución aceptable. María Jesús nos vuelve a decir que una de las competencias asignadas a atención primaria fue la del seguimiento de los contactos. Con la estructura existente de la consulta y recursos habituales, insisto, es inviable. La pura verdad es que es difícil porque, muy difícil, porque, pues lo que he dicho, seguimos atendiendo, al menos en mi centro, nuestra demanda habitual, aunque sea telefónicamente, y lo otro, pues lógicamente exige una sobrecarga de trabajo, ¿no? Pero, pues de momento nos lo han asignado. Como decía muy bien Miguel, lo que hay que pedir es más recursos humanos. Es verdad que las nuevas tecnologías, toda la era digital, el que podemos empoderar, que no me gusta nada la palabra, al paciente y a sus familiares, aquellos que puedan manejarse con apps, con lo que queramos. Nosotros hemos, ahora trabajado mucho el tema de videollamadas y de telemedicina, pero está claro que esto solo no basta. Todos los pacientes no pueden subirse a los aspectos tecnológicos y, por lo tanto, siguen teniendo que tener una relación directa y esta valoración requiere una situación presencial y para esto hace falta un canal de comunicación, que es un receptor y un emisor y un canal, y ese canal estar presente. Tiene que haber una persona, un facultativo, un profesional enfrente o al lado del enfermo en este aspecto. Y dentro de estos objetivos de la nueva realidad, pues lógicamente asegurar que el paciente sea el verdadero centro del sistema sanitario, organizar y diseñar los circuitos para una mayor capacidad de resolución de cada nivel asistencial,
Indudablemente es fundamental el potenciar el trabajo en equipo multidisciplinar, lo que he dicho, el paciente no es de nadie, es el paciente de todos. Indudablemente hay que potenciar la visión comunitaria y, como hemos indicado, reducir las actividades que no aportan ningún valor. Entre ellos, lógicamente, una de las medidas pues, es la desburocratización, ¿vale? Esto es más de lo mismo y aquí la relación entre la atención primaria y atención especializada en el abordaje de la cronicidad. Aquí está, como la ha creado Miguel. Sí, es una reiteración o una visión complementaria de los mensajes y de los, digamos, la iconografía que hemos vertido en imágenes anteriores, y lo que queríamos es un poco el mensaje, reforzar el mensaje que tú habías dicho, Vicente, es decir, que no haya muros, realmente no es esto unidireccional en un sentido, el paciente de casa, atención primaria, nosotros, urgencias o lo que sea. Nosotros creemos más ya en una relación más en red, más en maraña, bidireccional o multidireccional, eso es en todos los sentidos. El centro sigue siendo el paciente, nosotros somos todos por y para el paciente, no el paciente es de todos nosotros, que eso está bien, digamos, lo hemos centrado en él, y a partir de aquí todas las nuevas implementaciones de consulta electrónica, de atenciones telemáticas, de videollamadas, todo esto está muy bien y hay que inventarse y reinventarse, pero realmente la clave sigue siendo la relación humana, ya sea directa o ya sea a través de este tipo de herramientas. Puentes de comunicación, y muy bien lo señalabas, sin